Hola, un saludo en este jueves 14 de abril, jueves festivo en muchas zonas de España, aquí en Galicia concretamente también. Este jueves de Semana Santa, en el cual en estos días recordamos especialmente la muerte de Jesús, mañana viernes especialmente, y el domingo recordaremos muy especialmente su resurrección. Tanto una cosa como la otra, la muerte y la resurrección de Jesús, son hechos totalmente verídicos. De hecho, ambos acontecimientos no solamente los recogen las escrituras, sino historiadores de su momento, del momento, pues también lo recogen en sus escritos. Quizá por el ámbito cultural, el medio, el entorno social y cultural en el que vivimos, a veces hemos perdido de vista la intensidad de los sufrimientos de Jesús en la cruz, porque la crucifixión no fue algo, digamos, sencillo, sino que fue algo perdón, sumamente doloroso, fue algo duro, fue algo atroz, porque así hay que decirlo. La muerte en la cruz era una práctica habitual en el mundo antiguo, en el mundo romano, y se hacía de forma pública para que los espectadores vieran lo que les acontecería a aquellos que hiciesen igual que el delincuente que era colgado. De hecho, encima se le ponía, y después hablaremos un poco de esto si Dios lo permite, se les ponía la causa por la que había sido crucificado el reo. Desde luego, como digo, la crucifixión no era algo instantáneo, sino que duraba horas y era un espectáculo. Se juntaban niños, mayores, algo como sucede todavía en algunos países del mundo, donde se ahorca o, en fin, incluso pues a veces se lapida o se fusila a personas. La resurrección de Cristo también fue algo totalmente real, aunque fue un hecho que en su momento, como nos dice el evangelista Mateo, en el capítulo 28, versículos 11 al 15, las autoridades trataron de cubrirlo. Las autoridades, como se vieron en evidencia, pues trataron de decir que era mentira y manipularon, valga la expresión, la información, como así lo recoge Mateo en ese trozo, ¿verdad? Valga el inciso para reflexionar y pensar que una manipulación por parte de los poderosos, la manipulación de la información por parte de los poderosos es algo que viene de antiguo. La información es poder. Es un hecho histórico, un hecho verídico, pero también es un hecho que tiene consecuencias, la muerte y la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús tiene la consecuencia, entre otras, de corroborar, de afirmar la divinidad de Jesús. Resulta único en la historia, pues las resurrecciones habidas durante el ministerio de Jesús las efectuó él. Pero él resucitó sin que nadie le tocase, nadie le resucitase a él. Jesús nació de motu propio, por así decir. Desde luego, si Jesús no hubiese resucitado, entonces se podría haber puesto en tela de juicio las resurrecciones que él había efectuado durante su ministerio. La resurrección de Jesús, como digo, es algo tremendamente único, como también lo fue su ascensión a los cielos semanas más tarde que recordamos. La consecuencia de su crucifixión es que trae perdón a todos, a absolutamente todos los pecadores, porque todos somos pecadores. Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículos 13-14,
A vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esto es, como digo, lo que ese acta que de los decretos la quitó de en medio y la clavó en la cruz era la causa que se ponía por el delincuente. Y Dios, realmente, aunque aquellos decían que era la causa, habían puesto que era rey de los judíos, del que se decía rey de los judíos, realmente Dios usa esa figura, el apóstol Pablo usa, perdón, esa figura, para recordarnos que allí teníamos que estar tú y yo. Recordar en estos días, un jueves como hoy, la muerte de Jesús es recordar que Dios ama tremendamente a la humanidad y que en su misericordia infinita e inalcanzable a nuestra comprensión, Él no solamente nos ama, sino que nos perdona nuestros pecados, porque el justo murió por gente, por todos, como tú y como yo, por los injustos, que en definitiva tú y yo somos injustos. Desde luego, no podemos entender la muerte de Cristo sin su resurrección, como tampoco podemos entender la resurrección de Jesús sin su muerte. Ahora bien, nos podemos quedar en el hecho histórico, como hemos dicho, el hecho cierto, un hecho que tiene consecuencias, pero también es un hecho para que tú y yo tomemos una decisión. La crucifixión nos recuerda que tú y yo somos pecadores, absolutamente pecadores, que tenemos naturaleza pecaminosa y que por lo tanto merecemos condenación. Merecemos, y hay que decirlo claro, merecemos el infierno. Pero el amor que Dios da a cada uno, si lo aceptamos, de ahí es un hecho para que tú y yo decidamos. Si lo aceptamos, entonces nos libra Dios de semejante destino. El apóstol Pablo escribiría a los romanos en el capítulo 6 y versículo 23. La paga, el salario que deja el pecado, es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. El regalo, lo cual nos habla de que podemos aceptarlo o no. Y si nos vamos al infierno, no será porque Dios lo quiera, sino porque nosotros no hemos aceptado el regalo de salvación. La resurrección de Cristo supone poner la fe en Él. Y supone que esa fe no es una ilusión, no es una posibilidad, no es algo etéreo, sino que es una realidad. Dice el apóstol Pablo, leo la versión La Palabra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Si Cristo no ha resucitado, tanto nuestro anuncio, tanto nuestra predicación, tanto esto que estoy compartiendo hoy, como vuestra fe, carecen de sentido. Es decir, si Cristo no hubiese resucitado, la fe quedaría en ilusión. Cualquier religión nos promete un montón de cosas si cumplimos una serie de requisitos. Cristo nos ofrece, Dios nos ofrece la salvación porque Cristo cumplió el requisito de que sin el derramamiento de sangre no habría perdón de pecados. Seguir a Cristo es un cambio total de sentido porque se basa única y exclusivamente en lo que Cristo ha hecho. Por eso, queridos amigos, hoy es tiempo, hoy es momento de tomar una decisión. Tomar una decisión, si también le hemos seguido, si le seguimos, supone que nuestra vida se la dedicamos a Él. Segunda de Corintios 5, 14 y 15. El amor de Dios nos constriñe, nos toca tan profundamente pensando esto, que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y por todos murió,
para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El apóstol mismo Pablo diría en otro pasaje, en Romanos 14, que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para Él morimos. Si aceptamos a Cristo, ya no vivimos para nosotros. Si compartimos este vídeo con sus limitaciones, si lo compartimos es porque queremos vivir para la gloria de Dios. Si compartimos este vídeo es porque queremos compartir con todos el cambio que Dios ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en nuestra vida. En definitiva, y con esto concluyo, si compartimos este vídeo es porque nos sentimos profundamente agradecidos con aquel que murió y resucitó por nosotros, al cual sea la gloria, ahora y siempre. Amén.